muy, pero muy conocido, ¿sí?, dentro de las Sagradas Escrituras, pero también de gran bendición cuando obviamente se lo aplica de una manera, ¿sí?, no solamente textual, sino de una manera vivida. En el Evangelio según San Mateo, acompáñeme por favor, Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 22, vamos a dar lectura del versículo 37 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 22. Voy a dar lectura desde el verso 34, ¿sí?, hasta el versículo número 40. Verso 34 al 40 para encerrar todo el contexto de la Escritura. Lo tenemos y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, verso 36, léalo por favor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Verso 38. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos el verso número 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. De este mandamiento depende toda la ley, sí, y los profetas. Inclinemos nuestro rostro, hagamos una pequeña oración para dar inicio, sí, a esta enseñanza. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos infinitamente, oh Dios, por tus misericordias. Gracias, oh Dios, porque usted día a día, mi Señor, nos enseña, nos ministra a través de las Sagradas Escrituras, y es a través de ella, oh Dios, que siempre aprendemos, siempre podemos extraer para nosotros, Padre, tu perfecta y buena voluntad. Suplicamos que en esta noche, oh Dios, esa gracia se manifieste de una manera especial. Señor amado, háblanos conforme a nuestras necesidades. Padre, que tu presencia pueda llenar este lugar y pueda tocar nuestras vidas. Te lo suplico, mi Dios, en la sencillez de tu palabra, Padre, que la eficacia sea notoria para cada uno de nosotros. Señor, toma nuestra mente, toma nuestros pensamientos, toma nuestro cuerpo, Señor, y que el señorío de Jesús se haga real en este momento para con cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Me hacía una pregunta en este día, ya casi al término de este día, y obviamente una pregunta que posiblemente tiene la respuesta, esa misma pregunta del por qué al hombre le cuesta obedecer al Señor. Creo que es una pregunta que mucha gente se la hace y que podría dar diversidad de respuestas. ¿Por qué se le hace al hombre tan difícil obedecer a Dios? ¿Por qué al hombre se le hace casi que a veces imposible poder sujetar su vida al Dios que lo único que nos ha mostrado es su compasión y su gracia? Frente a esa pregunta, la respuesta está en este versículo o en esta porción de las Sagradas Escrituras. Sí, es evidente que Dios, a través de estos textos tan sencillos y al mismo tiempo tan conocidos, revela cosas tan grandes que a veces, aún leyéndolas, podríamos pasarla por alto. Cuando vamos al versículo 40, voy a ir desde atrás para adelante, como el cangrejo posiblemente. Sí, cuando voy al versículo número 40, la Biblia me enseña
que de esto depende toda la ley, de esto depende todo lo dicho por los profetas. Sí, vuelva por favor al texto y podría leerlo juntamente conmigo. Dice el Señor, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y usted sabe perfectamente ya por los estudios que se da, cuando se refiere a la ley, se refiere a todo lo dicho por el gran siervo Moisés, ¿verdad? Allí en los 5 primeros libros, el Pentateuco. Y cuando se refiere a los profetas, también usted ya lo tiene claro, creo, en su mente y en su corazón, que se refiere a todos aquellas, diríamos, proclamadores, ¿sí?, de la voluntad divina, conocidos por todos nosotros como lo son entre muchos, Elías, como lo era posiblemente Samuel, como lo era Malaquías, como lo era Jeremías, Isaías, Daniel, entre muchos otros. Ahora, eso era el manual de todo judío. Para aquel entonces, según las normas de la época, lo que se tenía a la mano para poder agradar a Dios en su estricto cumplimiento, sí, de la ley. Dios, mi amado, manifestando obviamente ahora en este versículo número 40, de estos dos mandamientos depende todo lo demás. Me acerqué un poco a un diccionario y traté de buscar un significado que creo yo que lo tenía sumamente claro. Y es el término depender. Depender. No sé qué usted tenga por concepto personal, qué significa depender. Usted me imagino que ha de tener su propio concepto, pero no está de más tener un concepto un poquito más abierto o más de pronto más profundo en cuanto a significados. Y escuche esto, porque aquí es donde a veces a uno sí se le clarifican los pensamientos cuando uno hurga un poco más de lo que cree saber. Dice un diccionario secular lo siguiente: depender, tener subordinación o estar bajo las órdenes o decisiones de una autoridad o gobierno. Eso en cuanto a la definición, ojo con esto, bajo la definición de un diccionario secular. Insisto, tener subordinación. 2, estar bajo órdenes. 3, o decisiones de una autoridad o gobierno. Ahora, tomando este concepto del cual me imagino que usted también tenía ya su propia definición, mi amado, cuando Jesús hace referencia a la ley y a los profetas, está dando, mi querido hermano, justamente una definición secular. Está dando una definición posiblemente de diccionario. Y Jesús le dice, no a cualquiera, porque si usted lee el verso 34 hasta el versículo 35, esta palabra va dirigida no a cualquier persona, va dirigida a un hombre entendido en la ley. ¿Sí? Si vuelve por favor al capítulo 22, versículo 34 al 35, no es cualquier hombre el que pregunta. No es cualquier persona judía la que confronta a Jesús para decirle, a ver, Señor, dinos, ¿sí?, en qué consiste la ley. ¿Sí? Si vuelve al verso 34, ¿podría volverlo a leer, por favor? Versos 34 y 35, ¿qué nos dice? Entonces, ahora, eso es parecido como que si un jurista, mira que hoy por hoy los que han visto noticias, están faltos, por cierto, a las dependencias o las autoridades de nuestro país, están faltos de candidatos para ocupar puestos públicos por el riesgo que existe de ser mañana más tarde, ¿qué cosa? Demandados, porque no están haciendo bien su trabajo. Y eso ha hecho mermar, pero en gran medida, las candidaturas o los prospectos a candidatos para ejercer cargos públicos. Ahora, de una u otra forma, tomando esa pequeña referencia, quien toma la batuta para hacerle la pregunta no es cualquier, diríamos, indocto del pueblo. Lo hace directamente de entre el grupo de los fariseos, uno de ellos que había visto que Jesús había hecho callar a uno de los saduceos. Ojo con esto,
¿Por qué? Porque los saduceos también, haciendo abuso de su conocimiento, también tentaron a Jesús. Quisieron hacerle caer con una pregunta, diríamos, como se podría denominar como cascarita, para ver si Jesús tropezaba en la correcta interpretación de las palabras y por allí encontrarle la falla al maestro. Pero el maestro, obviamente, sabedor de estas cosas, con su respuesta tapó la boca de estos. Pero esto agradó a los fariseos, entendiendo que los saduceos y los fariseos pertenecen a una misma familia, por así decirlo, pero tienen tendencias, en este caso, de interpretación acorde a su propia interpretación. Saduceos, ejemplo, saduceos no creen para nada en cualquier hecho sobrenatural. Ellos no creen en milagros, no creen en espíritus, no creen en ángeles y en cosas semejantes. Los fariseos creen en todas estas cosas. ¿Sí? Esas diferencias teológicas, ¿sí?, fueron confrontadas por Jesús primero con los saduceos. Y Jesús puso en su lugar a los saduceos y los fariseos dijeron: ve, qué bien, Jesús está de nuestro lado. Jesús está de una u otra forma aceptando nuestra teología, nuestra forma de ver las escrituras. Y allí sale un fariseo y le dice a Jesús: a ver, Señor, tú que eres, sí, el gran maestro, pero si te preguntamos algo, ¿sí? ¿Qué nos dice el versículo 36? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Dice allí en la ley. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ahora, qué curioso esta pregunta. Esta pregunta, digamos así, que conllevaba solo una respuesta. De hecho, la pregunta empujaba a quien la recibía para que dé una sola respuesta. Pero Jesús, sabiendo lo que había en el corazón de los fariseos, responde la pregunta con dos respuestas. ¿Sí? Porque el Señor obviamente no se iba a prestar al juego ni de los saduceos ni de los fariseos. Amén. De allí que la gran enseñanza para nosotros también, de manera, diríamos que a manera de rebote, también es que la palabra no puede ser usada para poder, en este caso, crear conflicto con los demás. No se puede crear resistencia con la palabra. La palabra es para proclamarla y, si acaso alguien la ataca, para defenderla. No para poder ponernos a pelear con medio de la escritura. Ahora, cuando vamos al verso 37, Jesús, ojo, conocedor tanto de unos y de otros, responderá con una sabiduría única y sublime y perfecta. Primeramente, hará alusión a lo que al hombre le falta para poder manifestar obediencia. Y eso obviamente es lo que a mí me llamó la atención, sí, en este texto. ¿Por qué al hombre le cuesta obedecer la ley de Dios? Y el Señor dará la gran respuesta: amor. Amor es un denominador común de primera mano que el Señor saca a relucir. Fariseos y saduceos no se amaban, se toleraban, compartían gobernabilidad teológica, compartían gobernabilidad religiosa, pero de que congracien los unos con los otros, jamás. Y el Señor va a la mano. Dios pudo haber dicho, Jesús pudo haber dicho: sirvan o obedezcan a Dios, y eso es toda la ley y los mandamientos, y hubiera quedado muy bien parado frente a los fariseos. Pero Jesús no quiso detenerse para poder complacer el oído de los fariseos. El Señor va a la mano y les dicen: amen al Señor, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, y adicionalmente, ¿con qué más les dirá? Con todas, dice aquí, sus fuerzas. Ahora, aquí hay algo que debemos de sacar a relucir. Y quiero leer lo que dice un comentario. Al enumerar aquí Jesús, dice el comentario, lo leo textualmente, estas tres dimensiones del ser humano. Ojo con esto. Al enumerar aquí estas tres dimensiones del ser humano, Cristo estaba enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, debe saturar todos los aspectos de la vida del ser humano. Mente, ¿qué más nos dice ya a manera de respuesta? Corazón y alma.
Si falta amor en una de estas tres, no se puede decir que haya disposición para el ser de obedecer a Dios. Puede ser que esté inundada tu mente del amor de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando solo te dedicas al estudio de la teología. Ahí toquemos madera. Hay muchos creyentes que solo aman a Dios a través del estudio de la Escritura. Pueden ser muy entendidos de la palabra. De hecho, pudieron haber cursado por muchos institutos y pueden tener títulos religiosos a la mano. O pueden ser autodisciplinados en el estudio personal de la Biblia. Pero eso no implica de que estén dispuestos a obedecer o amarlo, que es lo que se quiere en ese sentido, si asociar amor sinónimo obediencia o viceversa. Obediencia sinónimo amor. Mi querido hermano, me encantó cuando leí este pequeño argumento, sí, insisto que lo volveré a leer, al enumerar aquí estas tres dimensiones del ser humano. Cristo estaba enseñando que si el amor de Dios verdaderamente existe, hablando del individuo, saturará todos los aspectos del ser humano o de la vida del ser humano. Mi amado, insisto, muchos solo se han limitado a amar a Dios con su mente. No importa el orden en que vayamos nombrando las cosas. Sí, a la larga llegaremos a lo mismo. Mi amado, ¿de qué servirá tener conocimiento, amar la Biblia? ¿Cuántos aman la Biblia, por así decirlo? Mira que hay mucha gente que ama más la Biblia que a Dios. Porque ven en la Biblia simplemente un medio por el cual lo asocian con amor hacia Dios. Pero no es el todo la Biblia. Es una parte de un todo. Quiero que entienda esto, La Biblia es un medio por el cual yo puedo amar a Dios, pero no es el todo de Dios. ¿Me entienden esta parte? Mira que hay muchos que ya me están mirando con asombro. Y me dirán, ¿qué? ¿Ya no estudio la Biblia? No, yo he dicho que la Biblia forma parte de un todo, pero no es el todo. ¿Me entiende esto? Forma parte de un todo, pero no es el todo. Para poder obedecer hay que amar. Para poder amar hay que obedecer. Pero para poder hacer ambas cosas, mi amado, debo involucrar como primera parte, ya que he topado esto, mi mente. Como primera parte, dentro de mi disposición para amar u obedecer a Dios, debe de trabajar juntamente conmigo mi mente. La Biblia es una parte de aquello. Yo debo obligar a mi ser, mi querido hermano, a que ésta se sumerja en las Sagradas Escrituras. Pero es una parte, no lo es el todo. Bien por aquellos que tienen superada esta primera fase en su vida, esta faceta en su vida. Qué bueno es ver a alguien a cualquier hora del día con Biblia en mano, escudriñándola. Te felicito, te aplaudo. Porque hay muchos que ven la Biblia como algo que no lo pueden soportar. El solo hecho de verla y decir, hermano, todo es, yo he escuchado mucho, hermano, todo es que comienzo a leerla. ¿Y cómo me duermo cuando comienzo a leerla? Yo le digo, ve, usted que dice que tiene insomnio, entonces lea la Biblia para ver si así puede descansar. Porque, ojo, mucha gente no puede dormir. Y yo le digo, lea la Biblia. Ay, es que después me da sueño. ¿Y acaso eso no es lo que quiere usted? Si no puede dormir, entonces lea la Biblia para que duerma. Mire cómo la terapia acá. Hay quienes dicen, hermano, me da una pereza leer la Biblia. Mi querido hermano, insisto, leer la Escritura forma la parte de un todo. Pero eso no te hace, mi amado hermano, y eso debes de entenderlo, no te hace, diríamos, apto para la demanda que Dios en esta noche sí te está enseñando. Forma parte de un todo, pero no es el todo.
Luego el Señor dirá, no importa si me salto el orden, versículo número 37 estamos. Amarás al Señor tu Dios con todo, dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, yo entiendo obviamente que aquí se podría abrir el abanico para poder interpretar muchas cosas, pero vamos a ser muy sensatos en el asunto. Mi querido hermano, usted tiene que, si de pronto de una u otra forma, tratar de hacer de este texto lo más fácil de poder captar, hasta para poderlo enseñar. Pero nosotros sí sabemos a través de la Escritura que el Señor Jesús está queriendo abarcar a todo el ser, cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de ellos manifiesta su propia faceta en la vida del hombre. Y cada uno de ellos juega obviamente un rol importantísimo para poder ser lo que somos delante de Dios, sus hijos. Ahora, ya hemos visto acerca de la mente o del conocimiento. Dios nos dice en su palabra, y obviamente esto tiene que ver con el aspecto propiamente doctrinal, intelectual, que usted pudiera obviamente fomentar en su vida cada día. Leer es sinónimo en Dios de conocimiento, y conocimiento te hace, la Biblia me enseña que el conocimiento a mí me hace libre. Su palabra me hace libre de la ignorancia. La Biblia dice que el pueblo fracasó o el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Bendito conocimiento de Dios. Es una parte, un principio para comenzar a amar a Dios. No se puede amar lo que no se conoce, ¿verdad? El hecho es que ¿cuántos tienen mascota por acá? Una mascota. Cuando usted se lo trajeron por primera vez, ¿se enamoró de la mascota? No. Puede ser que le haya gustado, pero con el diario relacionarse. Por aquí yo conozco a alguien que tiene unos gatitos y los están amando poco a poco. Sí, mi querido hermano, sí, puede ser que con el inicio usted dice, no bote ese animal, qué feo. Pero cuando ya lo tienes ahí y lo ves el lunes, lo ves el martes, el miércoles, cuando se te pasea por el medio de las piernas, cuando comienza a hacer sus gracias, ¡ay, se lo ve bonito ese gato feo!, ¿no? Entonces ya lo ve de otra forma. La relación hace que se despierte en ti un sentimiento y pasamos de la mente al corazón. Dios demandó no solo amarlo con el conocimiento, la mente, sino también con todo tu corazón. Habla de afectividad, de sentimientos. ¿Usted tiene involucrado en esta relación su corazón? Mira que yo he escuchado a algunos que dicen, mi corazón ya no es para nadie. Una vez lo di, una vez lo entregué con total, digamos, sin restricción. Me malograron, me dañaron, una mala experiencia, y a partir de allí nunca más volveré a abrir el corazón. Porque dañaron tus sentimientos. Ahora hago una pregunta clave. Fácil sería amar a Dios por conocimiento, pero por sentimientos, sea honesto, no sea conforme a la ola de los demás. Usted siente, ojo con esto, y mido muy bien mis palabras, ¿siente amor por Dios? ¿Ama a Dios? Si le dijeran como a manera de un título, que lo hay por cierto de película, Dios está muerto, ¿qué sentiría? Si yo le digo, se murió su papá, se murió su mamá, ¡ay!, se ve en llanto en este momento. Comienza a chillar en este momento. Porque tiene ligados sentimientos. Si yo le digo, hermano, se fue el Espíritu Santo, nunca más va a volver usted. ¿De verdad? Ya, está bien. ¿Siente algo por Dios? Esa pregunta, mira que el conocimiento era una parte. Mucha gente lo limita solamente a amar a Dios con conocimiento, con la intelectualidad, para que no se me lengue la traba, sí, del hombre. Pero ¿qué hay del sentimiento?
Amado, Jesús responde con categoría a los fariseos. Con categoría, porque Él sabe que ellos saben. Y que la pregunta que viene de ida no tiene razón de ser. No le pregunta a cualquier indocto de la calle. No le pregunta a cualquier gentil. No le pregunta a un judío común. Se lo pregunta a la crema innata de los maestros y de aquellos que son, digamos, considerados como los más doctos del pueblo. La pregunta salió, obviamente, como lo dice la Biblia, para tentarlo, para ponerlo a prueba. Como para decir, vamos a ver si estás a nuestra altura. Y Jesús le responde intelectualmente, pero de una manera muy directa, de acuerdo al corazón de Dios. Y les dicen, ustedes aman a Dios con su mente. Ellos van a, todo fariseo le diría, amén. Pregunta y verás. Pregunta cualquiera, ¿qué quieres saber? Números, ¿qué quieres saber? Levítico, dime cualquiera. Te respondo, porque de la ley yo estoy más que entendido. Pero cuando va a lo otro, es como decirle a alguien, oye, tú conoces a tus hijos. Amén, claro que los conozco, sé de qué pata cojea, sé lo que gusta comer, lo que no le gusta comer, sé cómo se viste, sé lo que no se va a poner, le conozco, perfecto. ¿Lo amas? Pregunta difícil, ¿ah? Lo mismo, pero para tu Dios, ¿lo amas? Confronta, ¿verdad? Ah, claro que confronta. El conocimiento sale sobrando, de hecho. ¿Se puede amar sin conocimiento? La respuesta es tenebrosa. Sí. Hay mucha gente que no conoce intelectualmente de Dios, pero lo ama. Wow, ¿y cómo es eso, hermano? ¿Cómo se puede amar algo que no se conoce? Hay un texto revelador en la Biblia. Mira que este texto es muy conocido, pero hoy Dios viene con una antorcha para ver más de cerca el texto y decir, a ver, ¿cómo? Yo no había visto eso. No, si ahí está. El problema es cómo tú lo asimilabas cuando lo leías. Si lo asimilabas solo por el intelecto, te quedaste con las mismas. Ven conmigo a la Biblia y veamos un texto en los evangelios. Sí, déjame buscarlo. La verdad que no lo tenía, soy muy honesto, en la referencia me refiero. No la tenía, pero si el Espíritu Santo me la pone, yo te la comparto. Amén. Y por algo ha de ser. Dice en el evangelio, déjame ver, ubicarlo rapidito. Acá estamos. De Juan, capítulo 9. Ven conmigo. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 9. El Evangelio de Juan, créeme que es un evangelio revelador en todo sentido, porque se ven aspectos que en ningún otro evangelista se logran topar. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo número 9. Y usted ya más o menos por los prefacios va a saber de quién vamos a hablar. Del hombre que había sido sanado de una ceguera de nacimiento. Este hombre, mi querido hermano, no conoce a Jesús en todo sentido. No lo conoce. De hecho, ni siquiera estaba buscando un milagro. No lo conoce. Pero este hombre es sanado y Jesús lo manda a lavarse. Y me encanta mucho, si no me falla la memoria, ¿sí? A este hombre el Señor le echa lodo en los ojos. ¿Sí? Esa pregunta yo me la había hecho por muchos años. Y viendo una reflexión de una dramatización, oiga, el Señor me dio la respuesta. ¿Por qué le echó Jesús lodo a este ciego en los ojos? A ver los intelectos. ¿Por qué Jesús le echó lodo a este hombre ciego? Para humillarlo ya más de lo que estaba.
con su ceguera, que me imagino que hay mucha gente que a la verdad cuando ve algún defecto o alguna situación fuera de lo normal en el cuerpo, la toma como base para a veces denigrar a la gente, ¿verdad? Si alguien ve que de pronto sufre de elefantiasis, que son el exceso de agua o de líquido retenido posiblemente en ciertas extremidades del cuerpo, la gente comienza a hacer escarnio y hasta burlarse cuando los ve por las calles. Mucha gente, inclusive Dios tuvo que normar al pueblo diciéndole, cuidado, pondrás tropiezo delante del ciego. Mira cómo el Señor hasta en esto tiene que normar. No debería, pero lo hace. Ahora, ¿por qué? Bueno, no es tema en esta hora, pero vamos a hacer el rebote aquí de la enseñanza. Amado, porque a veces es necesario estar lo suficientemente sucio para que Dios te pueda lavar. Esa es la respuesta. ¿Por qué poner sobre un hombre ciego lodo sobre sus ojos? ¿En qué afectaría? ¿En qué ayudaría? ¿Acaso el lodo tenía, diría cualquiera, propiedades curativas? No, en modo alguno. Jesús no necesitaba de ningún elemento adicional para poder derramar sanidad. Bien directamente le pudo haber dicho, anda y lávate en el estanque y punto. Lo mismo le pasó algo semejante a ¿quién? A Naamán, el sirio. Mi querido hermano, a veces hay que estar sumamente sucio para que Dios, a partir de allí, comience a hacer una limpieza en tu vida. Ahora bien, este hombre, luego de este milagro maravilloso, mira lo que responde. Ven conmigo, por favor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 9, verso número 25, a mí me exhorta y créeme que me deja con la boca abierta cuando él da una respuesta de esta naturaleza. Dice este hombre, entonces él le respondió, ¿a quiénes? A los que le interrogaban, a los fariseos y a los sacerdotes. Le dice, le responde, si este hombre es pecador, no lo sé. ¿Por qué? Porque él no conocía de Jesús. Los fariseos, los escribas, los del Sanedrín le decían, este hombre tú ni siquiera sabes quién es. ¿Acaso no sabes que es un hombre pecador, un hombre que es posiblemente blasfemo? De este no puede salir nada bueno. Y este hombre responde, yo no sé lo que él sea. No sé, pero una sola cosa sé. ¿Qué dice la Biblia? Que habiendo yo sido ciego, ahora yo veo. Y esa fue la razón, la única razón para que luego Jesús se le apareciera y allí comenzara una relación con Cristo. Amado, no me voy tras tras las ramas, sino vuelvo nuevamente a la raíz, al tronco del árbol. Tú le amas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Insisto, conocimiento no es sinónimo de amor en ese sentido. Hay gente que sin una gota de Biblia puede llegar a amar mucho más que a todo un bibliotecario, por así decirlo en la exageración. Hablo de biblioteca teológica. Puede llegar a amar mucho más que un docto de todo libro teológico en el cual, mi amado, no hay ni siquiera punto de referencia. Él podrá conocer mucho de Dios, podrá saber mucho de las Escrituras, podrá tener muchos títulos que de pronto alucen a todo su vasto conocimiento, pero un ser humilde puede llegar a amar mucho más que un hombre lleno de títulos teológicos. Pero el Señor no quiere desvalorizar algo importante como lo es su palabra. No quiere menospreciar el conocimiento. Dios quiere equiparar la medida a todos en el mismo nivel. Tienes que amarme con tu mente, es decir, tienes que conocerme, pero también tienes que estar enamorado de mí. Ámame y conóceme. Ojo, ámame y conóceme. Conóceme y ámame.
quiero que tu corazón forme parte de esas tres áreas de las cuales yo, obviamente, en esta noche estaremos estaremos predicando, estaremos exponiendo. Quiero que lo hagas hasta el momento de manera dual, luego será tripartito. Quiero que me conozcas, pero quiero que me ames. Añade a tu conocimiento tus sentimientos hacia Él. Gratitud formaría parte de un sentimiento. Amén. Emoción formaría parte de un sentimiento. Amor, como no poder dejarlo afuera, forma parte de tu corazón, de tus sentimientos. Son las bases, de hecho. Gratitud. Mi amado, ¿qué sientes por Dios? Quiero que tú pongas la respuesta en tu boca, no yo. Pon tú la respuesta. ¿Qué sientes por Dios? Eso va a definir muchas cosas en tu vida. Por lo menos ambas cosas, amor y conocimiento, va a conllevar a la tercera parte de lo que Dios demanda. Esto va, diríamos, a amalgamarse para terminar ese gran embudo en una última parte, en un último aspecto que Dios va a demandarlo también de la mano, que es el espíritu. ¿Sabías tú que el espíritu rige el cuerpo? Dependiendo de con qué espíritu te levantas, algunos le llaman estado de ánimo. Eso es espíritu. Dependiendo con qué estado de ánimo, con qué espíritu amaneces, podrás ponerte a hacer las cosas o quedarte tirado en la cama diciendo, hoy sí no me mueve nadie de acá. Eso es el espíritu con que uno amanece. O con que uno podría llegar a variar durante el día de acuerdo a la circunstancia. Te digo esto porque si Moisés, él tenía en su corazón y en su mente el querer ayudar al pueblo y lo hizo. Pero al verse agobiado de cargas, a verse agobiado de tanto peso, de tanta demanda, el Señor, mi amado hermano, viendo su necesidad, porque Moisés fue y le dijo a Dios, Señor, ayúdame. ¿Qué hago con este pueblo? La carga es muy grande para yo poderla sobrellevar. Y el Señor le dijo, voy a poner de tu espíritu en otros 70 para que lleven la carga juntamente contigo. Es decir, para que lleven el trabajo, el quehacer. A eso Dios le llamó el espíritu de Moisés. Y esa es la tercera parte de este versículo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Allí está amalgamada, llamado tu alma. Mi querido hermano, ¿amas tú al Señor hasta el punto de que el conocimiento y el sentimiento le da lugar al accionar en tu vida de amor con tu Dios hasta el punto de evidenciarlo hacia el exterior? Tu amor debe de estar tan amalgamado al conocimiento y a tu espíritu que debe evidenciarse. De hecho, tomando la referencia en el mismo Evangelio de Juan, ven conmigo por favor, capítulo 14. Un texto que estoy usando textos, pero que el pueblo de Dios se lo sabe al dedillo. Verso número 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice allí nuestro Dios? ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? Si me amáis. No le dice, conoce mis mandamientos. No. No te dice, apréndete de la memoria. No. Dice, si tú me amas. Estamos hablando del amor, ¿ah?
si tú me amas, guarda mis mandamientos. Eso es estrictamente obediencia, exteriorización de lo que se ama. Eso pasa en el matrimonio. Si tú me amas, le dirá a la esposa al esposo, me imagino que me vas a ser fiel. Eso es exteriorizar, ¿qué cosa? El sentimiento. Es medio peligroso cuando una mujer te pregunta, oye, ¿tú me amas? Y tú dices, ¿qué querrá? ¿Le respondo o no le respondo? ¿Verdad? Y posiblemente puede ser que ella busque una respuesta que vaya relacionada con un accionar de tu parte. Y esto es así, y está bien, porque el amor que amalgama todo debe evidenciarse. Muchas veces se pregunta, ¿tú me amas? Sí, ¿y por qué no me coges la mano? Y tú claro, el hombre como es todavía nerdantal, dice, ¿y qué tiene que ver la mano? ¿Pero qué? Pero no te avergüenza de mí, dame la mano en la calle. Porque ella asocia que el amor va, ¿verdad?, de la mano con una manifestación. Cuando vamos a la escritura, mi amado hermano, si volvemos por favor nuevamente al texto de Mateo capítulo número 22, que el Señor obviamente tenía que ser muy sabio al responderle a los fariseos. No podía darle una respuesta a medias, sino completa y de la misma y en la misma parte, con una intención para desvirtuar esa tentación que venía revestida posiblemente de un querer saber algo de Jesús y nada que ver. El Señor añade algo que ellos no esperan. Por lo menos para un fariseo que venía diciendo que habían hecho callar a los saduceos, ellos decían, Jesús está de nuestro lado. Si hubiera sido un ring, Él está de nuestra esquina. Y ahí el Señor les hace de una u otra forma una confrontación. Cuando les dice, verso número 38, y le da el refuerzo. Este es el primero y dice allí, grande mandamiento. Si hubiera sido una prédica y el Jesús hubiera dicho amén, los fariseos decían, Él es fariseo como nosotros. Pero no. Jesús responde de manera añadida lo siguiente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo. Y ellos sabían quién era el prójimo. Claro que sí, eran doctos de la ley. Como a ti mismo. Esto debió haber chocado. Porque dentro de ese prójimo, a manera de sinónimo, se podría bien decir que el saduceo era el prójimo. El saduceo es igual al prójimo. Tu vecina de al lado en tu casa es tu prójimo. ¿Quién? Esa. Sí, esa. ¿Cuántos tienen un prójimo así? Viviendo cerca de casa. Exactamente, que saca al perro y se hace sus necesidades en la puerta de tu casa. Esa persona es tu prójimo. Bien dirá cualquiera, pero si ni a Dios amo, voy a amar a esta. Mi querido hermano, cuando voy a la escritura, es evidente que el Señor mete el dedo en la llaga y, como se suele decir, y comienza a restregarlo. Si quisiera ir a Levítico, la referencia que no me da la misma cita, quisiera ir a Levítico capítulo 19. Vayamos por favor al tercer libro de la Biblia. En Levítico capítulo número 19. ¿Lo tiene?
¿Ya lo encontró? Quiero leer, ojo con esto, quiero leer desde el versículo número 16. Y claro, ahí lo complemento hasta el versículo número 18. ¿Ya lo encontró? El Señor aquí da una larga lista de cómo debe de ser nuestra postura frente a los demás. Y quiero que se te haga fácil. Cuando se te diga prójimo, simplemente puedes poner allí a todos los demás, que no seas tú. Tu papá es tu papá y aparte también es tu prójimo. Amén. Tu jefe en el trabajo, muy aparte de ser el jefe, el patrón, también es tu prójimo. Tu compañero ahí en el taller o en el salón del colegio o en la universidad, también es tu prójimo. Y voy a tomar esta referencia. Todo el capítulo 19 habla acerca de esto. Pero tomaré las referencias del verso 16 hasta el 18. Dice la Biblia, no andarás chismeando, dice como ejemplo, ¿no? De muchas cosas. No andarás chismeando entre tu pueblo. Amén. 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 Ay, hermano, ¿qué va a creer? A mí no me gusta el chisme, me entretiene, nada más. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y va la firma, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, sino que harás con él. Razonarás con tu prójimo. Es decir, que si hay algo que no te agrada, si algo te incomoda, el Señor dice, ¿sabes qué? Habla con él, entra en razón con él y arregla tu asunto. Razonarás con tu prójimo. Verso número 18. No te vengarás, cuidado con el desquite, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sino, ahí terminará, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y lo firma, ¿verdad? ¿Qué dice? Y por si acaso dirás, ¿de quién nació todo esto? Yo Jehová. Diría cualquiera, sí, yo, tu papá, te lo estoy ordenando. Amén. Mi amado, vueltos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso número 40. Ya visto todo el escenario y volviendo, como le dije desde el final, nos fuimos para atrás. De estos dos mandamientos, dice la Biblia, depende, es decir, está subordinado todo lo que tú puedas encontrar en este libro. De hecho, si memorizar la Biblia se te hace tan difícil, solo recuerda estos dos. Cuando alguien te pregunte, disculpe, ¿usted sabe la Biblia? Bueno, no tanto, pero ¿sabe algo? Bueno, sí, ¿qué sabe? Y puedes decirle, bueno, a la verdad de toda la Biblia lo que recuerdo son dos cosas. ¡Dos cosas! Sí, amar a Dios con todo mi ser, que podría estar incluido allí, ¿qué cosa? Mi mente, mi alma y mi corazón, y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién podría debatir contra eso? ¿Quién podría decir, ay hermano, usted es un ignorante? No, nadie. Porque a la verdad, cualquier otra enseñanza fuera de estas dos cosas, bases, mi amado, todo está dicho allí. El que hace esto, vivirá. Amado hermano, de estos dos mandamientos ha dicho el Señor, depende toda la ley y los profetas. Ahora, respondiendo a la pregunta que hice, ¿por qué le cuesta al hombre obedecer a Dios? Respuesta. Porque no involucra en su ser, y ya sabe a qué me refiero, no involucra en su ser justamente lo que Dios está demandando. Versículo 37 al versículo número 39. ¿Qué cosa? Amarás al Señor tu Dios. Debes de amarlo con tu mente, debes de amarlo con tus sentimientos y debes amarlo con tu voluntad.
si acaso se te hace tan difícil. Ámalo con tu mente. ¿Cómo lo harás y cómo hago eso? ¿Por qué cree que Dios le decía al pueblo? Quiero que tengan mi palabra puestas en los... ¿En dónde? Hay un texto. Mire que los judíos son muy literales al aspecto. ¿En dónde? En la frente, amado. Hay gente que lleva partes de la Biblia pegadas en un copón acá. Escrito en los frontales, delante de tus ojos. Hay quienes se las amarran tirajes bíblicos y se las ponen como vendas en los brazos. Eso me refiero a los judíos ortodoxos. Ellos son muy pegados al pie de la letra. Hay muchos que tienen, mi amado, puestos hasta en los brazos tirillas de las Sagradas Escrituras, pensando que así están amando a Dios con toda su mente. Hay gente que usted entra a las casas de ellos, no estoy cuestionando, solo estoy ilustrando, que apenas usted desde que ve la puerta dice en letras inmensas, dice, yo soy cristiano evangélico, y pone grandote. Usted entra a la casa y es un cuadro aquí, otro cuadro, parece museo. La sábana tiene hasta el Señor Jesús ahí, lo tiene pastoreando con las ovejitas. Todo es de Cristo. Y dice, wow, usted dice, wow, ni en la Biblia veo tantos pasajes como lo veo aquí. Tiene un mural. Y no digo que está mal. Posiblemente eso le ayuda a él a tener a Dios en su mente, pero no le garantiza de tenerlo en el corazón. Porque hay gente que cuando quiere pecar, lo único que hace es cerrar la Biblia y decir, chao, Señor. Hay gente que no sabe que el carro se va a ir al cielo y él se va a quedar. Porque el carro está forrado de versos bíblicos. Pero quien lo conduce va con el mismo carro a un motel con otra mujer. ¿Me entiende? Eso no es garantía. Forma parte, sí, de un todo. Mi amado, ama a tu Dios con tu mente. Ama a tu Dios con tus sentimientos. Yo sé que esta es la parte más difícil, porque dar cabida a Dios en el corazón no es cosa tan sencilla como se podría decir. Enamorarse de alguien involucra obviamente una relación, y eso es lo que, mi amado, hoy te va a servir en Dios a poder ayudarte a amar a Dios. Tienes que comenzar a relacionarte con Dios. Ahora, todo ayuda. No digo que esto no te facilita las cosas, pero todo ayuda. Venir a la iglesia te ayuda. Te ayuda a tener una relación con Dios. Leer la Biblia te ayuda a tener una relación con Dios. Orar te ayuda a tener una relación con Dios. Servirle te ayuda a tener una relación con Dios. Todo esto ayuda. Pero no es garantía de que haciéndolo se pueda decir que lo amas. Gente puede venir a la iglesia. Mucha gente puede, así como usted lo hace, leer la Biblia y estudiarla. Mucha gente puede servir. Mucha gente puede manifestar muchas cosas en el ámbito cristiano, pero nada de aquello es garantía de que ese hombre esté o esa mujer esté enamorado de Cristo. Y dirás, y entonces, hermano, ¿cómo le hago? Tú y yo sabemos por la Escritura, por concepto bíblico, sabemos que la fuente del amor viene directamente de Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Dios es en esencia, si algo Dios es, Él es amor. Mi amado, tú crees por la palabra que Él tiene poder para resucitar a un muerto, ¿verdad? Tú crees por la palabra que Él puede, si así lo desea, sanar a alguien. Así como lo crees con la mente, tú también debes de creer de que Dios puede poner de su amor en un corazón que no lo tiene.
yo le hago a usted una pregunta, que obviamente usted mismo se la responderá. ¿Cuántos? Yo sé que todo el mundo me va a decir amén, pero quiero ir más allá. ¿Cuántos realmente piden amor para Dios cada día? Señor, quiero amarte. Hoy quiero pedirte, si algo le quiero pedir a este año en Dios, es amarte de una manera desenfrenada. Quiero estar enamorado de ti. 2021 sinónimo, un hombre enamorado de Dios. Una mujer enamorada de Dios. No he sentido pasión por ti nunca en mi vida. Hoy quiero ser un hombre apasionado. Quiero que mi corazón te ame. Quiero que si mi alma te anhele, que mi alma sienta una sequedad el día que no pueda sentir yo tu presencia en mi vida. Porque así actúa un hombre enamorado, ¿o no, mis queridos maridos? ¿Qué pasó? Digan amén por compromiso. ¿Se acuerda cómo la fastidiaba? ¿Verdad? Todos los días la llamaba. Y la mujer, oye, pero llame, pero si recién me colgaste hace 5 minutos. Ay, es que te extraño. Fastidiando cada momento. Cuelga tú, no, mejor tú. Y así estaban 1 hora despidiéndose. Eso hace un hombre enamorado. Mi querido hermano, pídele a Dios que despierte en ti justamente lo más necesario que se debe de tener para poder vincularte con tu Salvador. Amor. La Biblia dice que las profecías cesarán, las lenguas cesarán, mi amado hermano, la mayoría de los dones, pero hay algo que no va a cesar jamás, mi amado, ni en esta ni en la vida venidera, y eso es el amor. Amas a Dios. Lo triste y lo decepcionante, mira que te lo digo, es que el amor no viene porque tú le pones la mano a alguien y le dices, Señor, enamóralo de Cristo. Hay mamitas que vienen, pastor, oré por mi hijo porque este muchacho no ama a Dios. Y lo penoso y lo triste, salimos de aquí autoconvencidos de que nuestros hijos van a amar a Dios porque el pastor le oró. Y eso no va a ocurrir. Eso es más o menos como que tú le digas a tu papá o a tu mamá, mamá, papá, yo estoy enamorado de ese muchacho o de esa muchacha. Y supongamos que a tus padres no le pase el muchacho o la muchacha. Y papá, mire, voy a orar por él para que ustedes los comiencen a amar. Eso no va a ocurrir. Eso es algo que a la verdad debe de, como te pasó a ti, debe de nacer. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, tú tienes que volver a nacer. Mi amado, cuando un corazón nace de nuevo para el Señor, mi amado, entonces se despierta aquel sentimiento que tú por tus fuerzas no puedes hacer sucumbir. Solo Dios puede hacer nacer un amor para con Él. Pídele a Dios que te enamore. Dile, Señor, enamórame. Perdí el amor. Muchos han perdido su primer amor. La iglesia, mi amado, en Apocalipsis es confrontada porque perdió su primer amor. Estuvo enamorado, pero ya no. ¿Cuántos estuvieron enamorados de Cristo? Aquí es más difícil decir amén. Estuvo enamorado, sintió fuego al inicio que lo quemaba. Como que a veces le venía el espíritu, tú estabas así, ay, hermano, ay Señor, no sé qué me pasa, Padre. Y por donde sea usted veía ángeles, ahora anda viendo solo demonios. Padre, es que siento un corrientazo, ay Señor, que usted ni dormía. Se acostaba a dormir y despertaba hablando en lengua. Ay, saco, y usted, ay Señor, ¿qué pasa, Padre? Su amor lo sentía hasta por los huesos. Y ahora, ay hermano, siento como un demonio, me despierta, me asusta. El verdadero amor echa fuera todo temor. El verdadero amor
Eso es el amor de Cristo. Mi amado, tú amas a Dios. Yo creo que tú anhelas amarlo, pero lo amas. Y yo sé que en ese intento muchos abortan. Ponte esa meta este año. Si perdiste tu amor, dile: Señor, este año yo lo quiero de vuelta. Míralo de esta forma. Jacob peleó por eso. La peleó y la ganó. Amén. Un hombre la peleó y la ganó. David la perdió, la peleó otra vez y la ganó también. Usted dice: ay, hermano, pero es David. ¿Por qué? David era igual como nosotros. Un ser humano de hueso y pellejo. Como usted y como yo. Con fallas, mi amado, más que evidenciadas por la Biblia. Hombres que estuvieron en la gracia y cayeron, pero se volvieron a levantar en el amor de su Dios. ¿Puedes volverlo a amar? Por supuesto que sí. Dios es especialista en hacer estos milagros con quienes lo desean. Dios no te puede obligar a que tú lo ames, pero Él puede enamorarte hasta los huesos cuando tú lo deseas. Jeremías fue seducido por Dios porque, muy aparte de sus conflictos interiores, él sabía que su vida sin Dios no valía ni un centavo. Y Dios lo sedujo y dijo: fuiste más fuerte tú que yo. Fuiste tú más fuerte que yo. Aquel que está enamorado se deja vencer por quien lo ama. Y si: ¿por qué me llamas a esta hora? Ay, es que no sé qué estás haciendo. Durmiendo, pues ahora me despertaste. ¿Qué más? Es que quería oírte. ¿Verdad? Así es el amor, ¿o no? Amén. Amén, hermanas. Amén. Ahí está su gordito, abrácelo, su osito de peluche, ahí lo tiene. El otro día me cuestionaron porque dije, en vez de media naranja, media sandía, y me cuestionaron. Entonces ya cambié por osito de peluche. Mi querido hermano, ame a Cristo y así le falte conocimiento, o de pronto no sepa ni para qué sirve o puede servir en el Señor. Si lo ama, Dios le dará las dos cosas restantes. Se lo aseguro que sí. Ámelo hasta con los huesos. Si no siente, comience como objetivo en este año a decirle a Dios que le enseñe a amarlo. Mi amado, Dios no demorará ni 2 veces en empezar esa obra en usted. Imagínate que tu marido te diga: mi amor, enséñame a amarte más como desde antes que te conocí. De verdad, no sabes en lo que te estás metiendo, le dice la mujer. Ella lo va a hacer. Porque para ella es natural manifestar sentimientos, no así para el hombre. Es como decirle a la mujer: amado, ¿podrías cocinar? Ella: yo lo hago. Está o forma parte posiblemente de sus hábitos el hacerlo. Pero decirle que lo haga un hombre todos los días es más complicado. Por lo menos la tendrá usted comiendo arroz con atún y sopita de fideo todos los días. Pedirle a Dios, la fuente del amor, que te dé amor, te la va a dar de manera, como lo dice la Biblia, con el don de la sabiduría, te la va a dar abundantemente y sin reproche. Porque Él es la fuente de lo que tú y yo necesitamos. Su santísimo amor a través de su santísimo Espíritu. Que Dios añada mucha bendición a su palabra. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oremos. ¿Cuántos quieren a partir de este momento comenzar en este trabajo? Amén. Para los que quieren, no para los que abortan, no, esto es para los que desean hacerlo y empezar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús,
¿Cuántos errores cometidos? Cuando solamente hice las cosas con mi intelecto. O solo hice las cosas pegadas estrictamente a los quehaceres de los servicios. Y pensé que esto era amarte. Qué equivocado que estuve.